Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1. Hoy vamos a abordar un tema delicado, muy delicado en nuestro país, que es el de la violencia hacia las mujeres. México es uno de los países en los cuales este problema pues se ha extendido y desafortunadamente muy poco hemos avanzado en este terreno. Y aquí la pregunta que queremos hacer con una especialista del tema es ¿hasta qué grado los medios de comunicación hemos contribuido en esta violencia y qué hemos hecho o dejado de hacer para erradicarla? La doctora Aimé Vega Montiel es una de las más destacadas investigadoras de la equidad de género, de la violencia hacia las mujeres, de la participación de las mujeres en los medios. Y queremos entrevistarla sobre este tema. Antes de platicar justo con ella, le queremos invitar a que vea esta cápsula que nos han preparado para tener el contexto de lo que está ocurriendo en México. La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más importantes en nuestro país y al mismo tiempo es una de las violaciones a los derechos humanos más graves. Las mujeres y niñas pueden sufrir diferentes tipos de violencia, en el hogar, en espacios públicos, en el trabajo, en la escuela, a través de Internet, con la comunidad, en la política, en el transporte y en instituciones. A diario las mujeres viven violencia verbal, sexual y violencia de género. Tanto mujeres como hombres han sufrido estos tipos de violencia. Sin embargo, la problemática en México radica en que estadísticamente existe un alto índice de violencia contra el género femenino. Datos de la ONU afirman que a nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual durante su vida, pero en ciertos países, entre ellos México, son 7 de cada 10 mujeres. Desgraciadamente en nuestro país, el 41.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y de la forma más extrema, derivando al feminicidio, ya que hay un promedio de 9 mujeres asesinadas al día. En lo que va del año, se han presentado más de 1,200 víctimas de feminicidios en México. Por otro lado, en la Ciudad de México hay un registro de 292 casos de violencia sexual en lo que va del 2019. En cuanto a violencia generada por parte de la pareja, se presentan casos muy severos con el 64%. Esto ha llegado a ocasionar la pérdida de su trabajo y de grandes cantidades de ingresos para la mujer. En este tipo de violencia, las mujeres experimentan agresiones de carácter emocional. Datos del INEGI confirman que el 41% de ellas han recibido durante su relación insultos, amenazas y humillaciones, seguido por ofensas de tipo psicológicas como el control y el chantaje, además de la violencia física. La discriminación y la violencia hacia la mujer es una de las expresiones más importantes de desigualdad social. Afecta a miles de mujeres no solamente en su integridad física y emocional, sino también en su salud, desarrollo y autonomía. La ONU establece que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 se deben atender las causas de violencia contra mujeres y niñas desde su raíz para contar con planes de acción y prevención. También se debe promover la perspectiva de género en todos los ámbitos, crear normas y políticas adecuadas y, finalmente, el gobierno debe proveer de servicios accesibles y de calidad para atender a las víctimas. Aunque la violencia hacia la mujer es una problemática social a nivel mundial, se debe trabajar diariamente en la lucha para poner el foco no solo en las cifras que año con año van en ascenso, sino en las acciones a implementar para cambiar esta situación. Otro punto importante es modificar el pensamiento de las personas, ya que es uno de los primeros factores que ha influido en la generación de la violencia. Un movimiento global de lucha que provoque el cambio en la situación de mujeres y niñas, para que dejen de sentirse inseguras, vulnerables, expuestas y cuenten con una calidad de vida justa y sin violencia. Bien, pues ahí están los datos abrumadores, desesperanzadores de la violencia hacia las mujeres. Doctora Aimé Vega, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ella es investigadora del SAGE, de aquí de la UNAM. Ella pues coordina un programa dedicado a los estudios feministas. Así es, el programa de investigación feminista. Exactamente, y es, como le comentaba, una de las expertas en este tema. Has estado en varios consejos, también participando como asesora, incluso a nivel internacional, Aimé. Así es, y les agradezco mucho esta invitación y desde luego que me parece súper importante que TV UNAM abra el espacio para la discusión de este tema. Que esa es justo la idea. ¿Por qué los medios
¿Hemos fallado? ¿O realmente hemos fallado o no hemos hecho lo suficiente para erradicar? Primero, si quieres, hablamos de los medios tradicionales en general y luego entramos a lo que está ocurriendo en los medios digitales. Claro que sí, Gabriel. Me parece importante establecer como punto de partida que aunque este tema ha tomado relevancia en los últimos tiempos y en especial justamente motivado por la ciberviolencia y las plataformas digitales, la agenda feminista en comunicación es de larga data, desde 1975, cuando se celebró en México, por cierto, la primera Conferencia Mundial de la Mujer, desde Naciones Unidas. Ya en aquel momento feministas especialistas en los estudios de medios de comunicación, mujeres periodistas y mujeres trabajadoras en los medios llegaron a esta conferencia internacional con una agenda y denunciando principalmente esta reproducción de estereotipos sexistas que no paramos de ver en los medios analógicos, en los medios tradicionales de comunicación, y llamando a la comunidad internacional a tomar acciones concretas en este terreno. En 1995 se publica lo que constituye el eje rector de la política mundial de igualdad de género, la Plataforma de Acción de Beijing de Naciones Unidas en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y esta plataforma identifica 12 áreas estratégicas para alcanzar la igualdad de género y realizar los derechos humanos de las mujeres, principales como son educación, trabajo, salud, y una de ellas la de medios de comunicación. La sección J, denominada Mujeres y Medios de Difusión, establece una serie de recomendaciones en dos ejes principalmente. Uno, el de los contenidos, en donde el principal llamado es a estos sectores a erradicar la reproducción de estereotipos sexistas de los contenidos mediáticos, y en otra dimensión a promover el acceso y participación plena de las mujeres en estas industrias como trabajadoras, la promoción de sus derechos laborales, la erradicación de la violencia contra las mujeres que trabajan en estos medios, y muy importante el promover la participación paritaria de las mujeres en los puestos de toma de decisión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, a partir de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing, contamos con revisiones internacionales que hacemos cada 5 años. El próximo año se conmemoran los 25 años de Beijing. Desde la Alianza Global de Medios y Género, de la cual tengo el honor de ser presidenta, estamos llevando a cabo un proceso global con el fin de hacer informes nacionales sobre esta sección de medios de comunicación y ahora medios digitales, para identificar en dónde están los avances, si es que los hay, y más importante, dónde están los desafíos, las brechas, y al mismo tiempo elaboraremos una serie de recomendaciones. A la par, contamos con otros instrumentos muy importantes. Ya desde 1981, Naciones Unidas aprueba la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que constituye el eje rector para la política mundial de combate a la violencia de género, y CEDAW ya incluye también mandatos a los medios de comunicación. A nivel regional, la OEA promueve la Convención Belém do Pará. Lo mismo, es un instrumento que tiene validez a nivel nacional, y Belém do Pará igualmente incluye mandatos a los medios de comunicación. Digamos, todo este es el marco normativo internacional que nos sirve en México para impulsar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Que es de qué año? De 2007. 2007. Y esta ley incluye mandatos específicos a medios que vinculan el quehacer de los medios de comunicación. Establece, por ejemplo, que el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, encabezado por la CEGOV, es el que tendrá la responsabilidad de monitorear el quehacer de los medios de comunicación a fin de que erradiquen apologías de la violencia contra las mujeres, de que erradiquen estereotipos sexistas, y establece también, desde luego, mandatos específicos a estos sectores. ¿Qué ha sucedido de 2007 a partir de la publicación hasta el día de la publicación de la ley hasta el día de hoy? Pues desafortunadamente que no solamente es que se registran avances incipientes en algunas áreas, como puede ser el impulso de buenas prácticas en medios de comunicación que son feministas, porque digamos en los medios del mainstream no vemos modificaciones en estas coberturas, en estas representaciones, pero además con las plataformas digitales hoy enfrentamos un desafío
tremendo, que es el de la ciberviolencia o la violencia digital contra las mujeres, que ha tomado dimensiones muy preocupantes en el país. Que si quieres ahorita comentamos sobre ese punto. Específicamente lo que tú has investigado respecto del papel de los medios, sobre todo la radio y la televisión, que son las que tienen pues mayor cobertura, influencia en nuestra sociedad, ¿podríamos decir que estamos reprobados en ese terreno? Es decir, que no hemos cumplido con la ley. Es una pregunta muy importante y la respuesta es efectivamente. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque habitualmente cuando pensamos en la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contenidos de los medios, habitualmente nos remitimos a las noticias, ¿no? A pensar eso, en las coberturas informativas de la violencia feminicida, de otros tipos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, en un estudio que hicimos en el CEICH desde 2006, que incluyó toda la agenda mediática, es decir, radio, televisión, prensa, revistas e internet, y analizamos todos los formatos, es decir, formatos informativos, pero también de entretenimiento, telenovelas, series, caricaturas, desde luego la publicidad, estos programas de revista, etcétera. Lo que comprobamos, a partir de la hipótesis que establecimos, es que los medios de comunicación tienen en el corazón de su narrativa la apología de la violencia contra las mujeres. Estaba escuchando de camino esta entrevista que los reggaetoneros están muy indignados porque hubieron pocas nominaciones al género de reggaetón en los Grammys de este año. Y, por ejemplo, el reggaetón, ¿no?, que es el género probablemente más popular entre las generaciones jóvenes, es, como dice Marcela Lagarde, en la misoginia hay grados, pues bueno, es el género más misógino, el género musical más misógino, y el punto aquí, entonces, justamente se recupera lo que las feministas ponen en perspectiva desde los años 60, y es que los medios de comunicación operan como el brazo cultural del patriarcado, y que el papel de los medios no es inofensivo, puesto que constituyen una de las instancias de socialización más importantes desde la infancia en la sociedad. Entonces, por ejemplo, hoy que están consumiendo las infancias los videojuegos, y los videojuegos hacen apología de la violencia de género todo el tiempo. Uno de los videojuegos más populares, Grand Theft Auto, eso tiene como una de las pruebas que tienen que pasar los jugadores, el asesinar a mujeres, ¿no? El matar a mujeres, o sea, que son... ¿asesinar a mujeres? Así es, mujeres prostitutas que aparecen en el videojuego. Entonces, el punto es que para los medios es muy redituable el hacer apología de la violencia contra las mujeres, y el punto es entonces que aquí lo que toca es desmontar esta cultura de la misoginia, esta cultura del odio a las mujeres que se naturaliza en todos los formatos. Vámonos a las telenovelas, que es el género más popular. Hablamos sobre las telenovelas. Sobre las telenovelas. Y programas, por ejemplo, unitarios, como La Rosa de Guadalupe, que es el más visto, increíblemente también por la niñez mexicana. Tenemos que hacer un corte, doctora Aimee Vega. Vamos a hacer el corte. Bueno, cuando volvamos, regresamos a este punto. En días recientes se nos fueron dos grandes de la comunicación. Primero, el filósofo e investigador Antonio Pasquali, quien falleció a los 90 años en Cataluña, España. Pasquali, si bien era italiano de nacimiento, creció en Venezuela, en donde se consolidó como un referente del estudio de la comunicación masiva en América Latina. Entre otras cosas, Pasquali explicó muy bien a detalle los riesgos que implica la concentración de muchos medios en pocas manos y la necesidad de contar con medios públicos independientes como TV UNAM. Nada de propaganda al gobierno. Y hay ejemplos de por el mundo. Ejemplo tan notable como el de la BBC, por ejemplo. El otro grande que se nos fue es Javier Darío Restrepo, escritor, formador de decenas de comunicadores y comunicadoras, considerado un faro de la ética y el buen trabajo periodístico en Latinoamérica. En paz descansen Pasquali y Restrepo. Dan la noticia, pero no la explican. ¿Cuál es el contexto en que aquello se dio? ¿Qué es lo que hace entender la noticia? Dan la noticia y no le hacen seguimiento. El titular de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, anunció la creación del Sistema Nacional de Fonotecas.
La idea es constituir una red de colaboración para compartir esta riqueza de los acervos sonoros del país y contribuir a la formación del personal que se encarga de la preservación de estos archivos sonoros. A este sistema pueden sumarse radiodifusoras, bibliotecas, centros de documentación, oficinas de gobierno, asociaciones civiles y hasta instituciones privadas que tengan audios de estas joyas bajo su resguardo. Una vez adheridos, recibirán una visita de diagnóstico y asesorías en materia de conservación, digitalización, catalogación y difusión. Este martes, Televisión Educativa estrenó un nuevo programa. Se trata del programa Ecosistema Digital 5G o ED 5G, como le llaman sus conductores, Ana Cristina Olvera, Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, todos ellos expertos en telecomunicaciones. El espacio buscará justamente hablar de este tema. Lo podrá ver todos los martes a las 20:30 horas y los sábados a las 19:30 horas por Ingenio TV, en el canal 14.2 de la televisión abierta o en los sistemas de televisión de paga. La historia de la música clásica en nuestro país no sería la misma, usted lo sabe, sin Opus 94.5 de FM, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio que opera justo aquí en la Ciudad de México. Por eso mismo, Opus ha sido galardonada con el Premio Internacional de la Excelencia de la Música Clásica, mejor conocido como el Premio Batuta. Enhorabuena. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la vicepresidenta de Global Marketing Solutions de Facebook, Caroline Everson, acordaron la instalación de mesas de trabajo para colaborar en temas como la identificación y denuncia de la pornografía infantil. Eso está muy bien. La prevención del suicidio, la detección de violencia en línea contra las mujeres y la privacidad. Caroline Everson también resaltó que la empresa con sede en Estados Unidos emprenderá acciones para contribuir a la localización de personas desaparecidas y la ubicación de redes de trata, entre otros temas. Sin duda, algo bueno tendrá que salir de esta sinergia, pues México es el quinto país a nivel mundial con más usuarios de Facebook. En la recomendación de la semana les sugerimos visitar la fototeca y videoteca de la NASA en image.nasa.gov. Está increíble. Ahí podrán encontrar imágenes tomadas desde diferentes centros de investigación y estaciones de la Agencia Espacial de Estados Unidos, y son imágenes que acumulan desde 1958. Y para cerrar, le comentamos que por fin se cumplirá el sueño de la familia Aguirre de Grupo Radio Centro de regresar al negocio de la televisión. Parece que todo esto está listo para que el nuevo Canal 8 de la Ciudad de México encienda sus transmisiones. De ello hablaremos en la próxima emisión de Media 20.1. Gracias por continuar en Media 20.1. Bueno, le acabamos de presentar las noticias que para este programa son las más destacadas en los últimos días. Regresamos a esta entrevista con la doctora Aimé Vega Montiel, experta en los temas de equidad de género. Y nos quedamos, Aimé, antes del corte en las telenovelas, por ejemplo, que es uno de los géneros más vistos por las audiencias mexicanas. Y también de programas unitarios, por ejemplo, decíamos de La Rosa de Guadalupe, que es el más visto por las niñas y niños mexicanos, donde la violencia hacia las mujeres parece ser una constante, la cosificación se considera como violencia también hacia las mujeres. Desde luego, y lo que vemos en estos programas es una naturalización de la violencia de género, es decir, no se le problematiza. A la violencia contra las mujeres se le representa como parte normal de las relaciones sociales. Uno de los temas, más bien de los ejemplos que expongo habitualmente es el de una telenovela muy famosa hace como 30 años, La Quinceañera, cuya protagonista era víctima de violencia sexual, es decir, de violación, en el primer capítulo. Y esta mujer era acosada a lo largo de toda la telenovela por el agresor, el violador. Lo que nunca problematizaba la telenovela, ni siquiera se mencionaba, era que esta mujer había sido víctima de violación, o sea, ni siquiera el concepto de violación era mencionado en este programa. Y entonces, así como ese, nos podemos encontrar múltiples ejemplos que nos evidencian, vuelvo al punto, la forma en la cual los medios de comunicación lucran con la violencia contra las mujeres. Se ha hablado del género de la música, por ejemplo, ¿no? No hay género que se escape a ello, desafortunadamente. Maluma, por ejemplo. No, bueno, Maluma, o sea, incluso han habido gobiernos en España que han prohibido
el que se toque la música de este cantante o que dé conciertos en según qué plazas en aquel país, porque la situación de emergencia en la que estamos viviendo me parece que amerita el situar, el voltear nuestra mirada al quehacer de estas industrias y exigirles que actúen de manera consecuente. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, aquí en TV UNAM o en los medios públicos, que ahora que se habla de una coordinación de medios públicos federales, para hacer acciones, sí, coordinadas, realmente efectivas. Necesitaremos el apoyo de expertas como tú para crear mensajes que realmente tengan un impacto, porque podemos empezar, y es una obligación, en los medios públicos. Creo que se ha hecho varias acciones, pero como bien dices, han sido insuficientes. Claro, a ver, tenemos en México, no tendríamos que partir de cero en este momento para impulsar un gran movimiento nacional que involucra a los medios de comunicación. En el año de 2016, la Secretaría de Gobernación firmó con la CIRT, con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, un acuerdo, justamente el que titularon Acuerdo para erradicar, por ahí va, la violencia contra las mujeres en los medios. Y estos industriales asumían 3 compromisos en materia de contenidos, en materia de capacitación de productoras, de productores, de gente que genera contenidos en estas industrias y también en la promoción de relaciones laborales basadas en la igualdad entre mujeres y hombres. Desafortunadamente, ese acuerdo quedó en letra muerta porque, por un lado, los industriales no cumplieron y, por otro, la autoridad no verificó el cumplimiento del acuerdo. Entonces, en el marco de la nueva administración, repetidamente llamado la atención de las autoridades, de la CEGOP, de la CONAVIM, que está ahora en estos días, ha presentado el programa sexenal para la prevención, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y no he dejado de poner énfasis en ello, ¿no? Que no podemos dejar fuera a los medios de comunicación y que no es necesario partir de cero. El año pasado el gobierno mexicano compareció ante la CEDAW, ante esta Convención Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Presenté un informe sombra, que son estos informes que presenta la sociedad civil para dar cuenta a estos comités de problemáticas específicas. Lo presenté a nombre de la GAMAG y fue muy afortunado porque las expertas del Comité CEDAW incluyeron entre sus recomendaciones al Estado mexicano, sobre las cuales tiene que presentar los primeros resultados el próximo año y el resto de ellas dentro de 3 años. Incluyó recomendaciones en materia de medios de comunicación, de plataformas digitales, en materia de violencia contra mujeres periodistas, también en la CSW, que es la Commission on the Status of Women, que es el principal órgano de revisión de los avances de la política global de igualdad. Se celebra en Naciones Unidas cada marzo. El año pasado definió como tema de examen el de medios de comunicación. Hicimos igual un trabajo a nivel internacional y logramos incidir en las conclusiones acordadas por los Estados miembros, de los cuales México forma parte. Lo que quiero señalar con todo esto es que hay un marco normativo robusto que nos permite impulsar acciones desde ya y que desde luego involucran a los medios públicos. Recientemente tuvimos un diálogo ciudadano en la Ciudad de México en ocasión de las manifestaciones feministas en demanda de la justicia por las víctimas de violencia feminicida, y lo que concluimos en una de las mesas, justo la de medios de comunicación y plataformas digitales, fue que los medios públicos tienen que poner aquí el ejemplo y que desde luego estamos en disposición, me refiero a académicas, periodistas, activistas, mujeres trabajadoras en los medios de comunicación, en toda la disposición de aportar a esto, porque nosotras somos quienes hemos desarrollado herramientas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional para poder promover cambios. ¿A qué me refiero con estas herramientas? Bueno, estamos en México en este momento, fue elegido como uno de los países donde se está llevando adelante la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de la Unión Europea
que se aplica en países donde hay emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres. Y bueno, y justamente uno de los ejes de preocupación es el de los medios. Vamos identificando en ese marco ejemplos de buenas prácticas, ya lo decía yo hace un momento, son medios principalmente feministas los que han impulsado manuales de estilo, códigos de ética. ¿Algunos de los medios aquí en México, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, uno de ellos, el medio de esta organización Periodistas de a Pie, CIMAC, desde luego, que ha hecho un trabajo muy importante, la agencia C México, también, digamos, medios del mainstream, nos encontramos con La Silla Rota, este suplemento. Nos encontramos también con varias colectivas de mujeres, de periodistas feministas que hacen un trabajo muy interesante, por ejemplo, las PUM, las Periodistas Unidas de México, periodistas jóvenes que están en distintos medios y que intentan o que hacen el trabajo de impulsar un periodismo de género en las redacciones de medios del mainstream, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, digamos, estas prácticas desafortunadamente están centralizadas, es decir, es en la Ciudad de México donde se genera la mayor parte de estas iniciativas, pero vamos un poquito a cualquier estado y seguimos viendo la prevalencia de estos tratamientos que discriminan, que violentan, que estereotipan, estos medios de nota roja, incluso acá en la Ciudad de México el periódico El Gráfico, que tiene pues una cobertura súper amplia, cuenta con una sección, la Ni Una Más o Ni Una Menos, pero el punto es el resto mientras que cuentan con una sección destinada a promover un periodismo de género en la cobertura de casos de delitos de violencia feminicida y de otros tipos de violencia contra las mujeres, pues al mismo tiempo te sigues encontrando las mismas portadas donde sexualizan a las mujeres, las cosifican, te exhiben la imagen de una mujer semidesnuda al lado de un cadáver. Entonces, yo lo he dicho en muchos espacios y lo voy a reiterar aquí, los medios han actuado con absoluta impunidad, ¿no? Nos quedamos con esto, con impunidad. Ya se nos terminó el tiempo, doctora Aimee Vega. Sí, yo sé que el tiempo de televisión es corto, pero hacemos el compromiso y lo hacemos aquí justo con la audiencia para hacer otro programa contigo, para hablar exclusivamente sobre el fenómeno de lo que está pasando también en las redes sociales, porque incluso se están, lo platicábamos fuera del aire, presentando algunas iniciativas para empezar a regular los medios digitales, por ejemplo, en cuanto a la violencia hacia las mujeres, pero hay que analizarlo más profundamente por todo lo que está en juego y es un tema que evidentemente nos va a dar para mucho más y desde aquí, al menos, yo tengo un cargo, que es el como director de Radio Educación y formo parte de esta coordinación de medios públicos. Es un tema que plantearemos, evidentemente, en la coordinación para que nos juntemos y hagamos algo en conjunto, ¿no? Creo que ese es el compromiso que debemos tener, sobre todo todos los medios, pero los medios públicos es una obligación todavía mucho mayor. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Gracias Aimee Vega. Ustedes. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.